la información está en línea Gustavo Nefa, economista. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien por suerte, gracias por el Bueno, llamado. fue un doble mandoble el de ayer, ¿no? Nosotros estábamos desarrollando este espacio y se conocía el tuit de Adorni hablando de la quita de retenciones hasta el 31 de octubre para productos granarios, luego se amplió para varios tipos de carnes, pero el impacto fuerte fueron los tweets de Scott Bessent. Contanos tu lectura del marco e intensidad que se le puede atribuir a esta declaración extraordinaria del gobierno norteamericano. Bueno, todo esto viene producto de la espiral de desconfianza que hubo antes y después de las elecciones, sobre todo de Provincia de Buenos Aires, parlamentarias. La verdad que una elección que debería haber pasado un poco desapercibida y donde todo el mundo estaba mirando lo que iba a pasar en octubre. Bueno, ese horizonte se extendió mucho más, las dudas empezaron a aparecer respecto a lo que sucedería en 2027, con lo cual el gobierno, frente a una espiral de confianza, frente a una dolarización que es típica en Argentina, cada vez que hay miedo van a buscar al dólar, el dólar está cayendo 10% y va a seguir cayendo en los mercados internacionales en los próximos años. La Reserva Federal empezó a bajar la tasa de interés y va a seguir bajando, con lo cual es un poco irracional también el comportamiento del argentino promedio. Mm. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El gobierno logró el visto bueno del Tesoro de Estados Unidos, falta confirmar el monto, trascendió un monto, hay que ver si se confirma o no. Si es ese monto, obviamente que serviría como para blindar las reservas, obviamente todo eso no es deuda, sino una línea contingente. Esto pasó en México, por ejemplo, cuando pidió 22 mil millones de dólares, solamente usó 14. En Ujú. ese momento, México tuvo que dar unas garantías, y hay que ver también qué va a dar Argentina de garantías, o si es solamente un pagaré a sola firma contingente respecto a las necesidades que va a tener. Esto es muy positivo, ayer se demostró en los mercados, esto es un shock de confianza que el mercado esperaba, todos nosotros, y obviamente el gobierno, pero todos nosotros esperábamos que se cortara un poquitito la espiral de desconfianza que había empezado a cernirse sobre los activos argentinos, que la verdad que llegó a valores ridículamente bajos, con un riesgo país que había llegado a la zona 1500 inentendible, con superávit fiscal, superávit comercial, y la verdad que un montón de ordenamiento macroeconómico por delante, y se ha realizado en 2024 y se ha concretado, ¿no? Ujú. Ahora, en todo ese panorama que vos describís, yo la verdad que llamaría todos los días. Este, porque digo, a ver, desde el periodismo y sin la formación de un economista, ¿cómo puede ser que un día te titulen y te digan que Bolivia tiene menos riesgo país que Argentina? Es decir, hay algo en este mecanismo que se viene repitiendo hace ya después de la caída de la convertibilidad que no tiene consistencia, pero que la envuelven a la gente con este tema, ¿no? Sí, Este, Bolivia, hay que hablar de Bolivia. Bolivia tuvo un desmadre tremendo en su macroeconomía, se quedó sin dólares, literalmente. Ujú. Quedarse sin dólares, quedarse sin dólares. O sea, el 80% de las exportaciones no podían salir porque los camiones no tenían nafta. La verdad que la situación fue muy crítica, y el riesgo país de Bolivia puede ser un parámetro, pero en realidad es una situación totalmente extrema. Y tener un riesgo país por arriba de Bolivia, la verdad que no merece, digamos, ningún análisis. Los activos de Argentina están totalmente subvaluados. Ahora, ¿qué pasa con Argentina? Argentina tiene un historial de default y de poca seriedad en el pago de sus obligaciones. Argentina, cuando ingresa un gobierno, empieza a saquear el Banco Central. Cuando empieza a tener necesidad de aumentar el gasto, empieza a imprimir, aparece la inflación, y eso es una espiral totalmente perversa, ¿no? Totalmente perversa, en donde las consecuencias se vieron a la vista en el 2023, donde algo tenía que hacerse, ¿no? El sea Ujú. que fuera el ganador, y lo vimos con las declaraciones posteriores, ¿no? De Marcel Rubinstein, con lo que había que hacer con la economía argentina, que obviamente en campaña nadie dice lo que va a hacer. Claro. Acá tenés un presidente que dijo lo que iba a hacer y lo hizo, y acá tenés un camino largo, obviamente que esto no lo puedes resolver en un año y medio, Ujú. largo, y donde todavía quedan muchísimos desajustes por trabajar, y obviamente que en el medio aparecen estas situaciones. Y la macro no es la micro, y yo entiendo a las personas, a las pymes, a los ingresos que no alcanzan a fin de mes como para cerrar, digamos, una economía familiar, una economía empresaria, que obviamente requiere de cierta certidumbre. Y obviamente luce muy lejano todos los avances que hubo, y es mucho más fácil, digamos, apretar un botón y expandir el gasto, ¿no?
Sí, bueno, pero amén de la cuestión política, ¿no? Que, digamos, tenés, no sé si lo compartís o no, pero no importa, esta es mi posición. Digamos, el peronismo solo entiende el poder cuando está en el poder. Cuando no está en el poder es un destructor, un destructor. ¿Mm? El tema es no tener la conciencia de eso. Ahí podríamos hablar largamente, errores políticos, mala praxis, mal discurso, etcétera, un montón de cosas. Pero lo cierto es que hay una cantidad de elementos de la macro y cosas de la economía argentina que están fluyendo con mucha fuerza, que el año que viene yo creo que se van a notar y mucho, que no están explicitadas, ¿no? Es decir, el fenómeno que está teniendo Argentina de crecimiento económico, petróleo, gas, minería, etcétera, que no es lo único, digo, ¿no? Y sin Hasta embargo, el 2023 la cuenta de petróleo era negativa. No, terminó neutra en 2023. O sea, ninguno de los gobiernos anteriores se preocupó por la independencia energética. Cuando arrancó el año 2024, hubo una suba tremenda en el nivel de exportaciones. Obviamente que aumento de importaciones también porque la actividad requiere también de componentes externos, con lo cual el balance comercial empezó a ser superavitario, pero empezó el intercambio a crecer. Y esa suba, en realidad estamos hablando de una suba que se da en el tiempo. O sea, estamos hablando de 2030, 2033 como un objetivo de Argentina lograr un balance comercial energético de 30.000 millones de dólares. En el medio se va formando una espiral muy positiva. Este año calculo que estaremos alrededor de los 5.000, 5.500 millones de dólares. No ayuda para nada el precio del petróleo. El precio del petróleo cayó 12% este año en los mercados internacionales. No ayuda para nada. Pero bueno, mirando a largo plazo, creo que también es un piso esto. La baja del dólar y la recuperación de la economía china va a hacer que el petróleo tenga más valor en el 2026. Es una buena apuesta como para aquellos que están escuchando. El petróleo está en un piso, a mi entender, y eso va a favorecer a la balanza comercial de Argentina. Pero ujú, eso, como te digo, va de la mano también del aumento de las importaciones, que fue muy fuerte. Se han liberado muchísimos sectores para que puedan importar, se ha bajado el costo de vida, sobre todo en base al aumento de las importaciones. Pero bueno, por el otro lado es una medida que tiene un costo en materia de balance comercial. Y el déficit de cuenta corriente es el fantasma que se cierne sobre aquellos programas de estabilización monetaria y de la inflación, en donde obviamente la restricción monetaria y la apertura de las importaciones hace que obviamente el déficit de cuenta corriente empiece a aparecer. Así que ese es uno de los temas que también preocupan a los inversores, que requiere dólares. Es un modelo donde también requiere de dólares. sí, sí, bueno, todo requiere de dólares. Hemos transitado demasiado camino desde aquel día que Juan Domingo Perón, desde el balcón de la Rosada, dijo: ¿quién ha visto un dólar, no? Este, es complejo en la Argentina el tema del dólar, siempre es complejo y es sensible. ¿Vos crees que estos valores que están ahora o que el famoso tema de manejarse en las bandas es sostenible o el equipo económico después de octubre deberá virar hacia un esquema de libre flotación como le están pidiendo de distintos sectores? Bueno, la expectativa es todo. Si vos pensás que Banco Central con este poder de fuego, que además ya nos hablaba Furias de 22.000 millones de dólares, a mí no me dan los números, pero por cierto tenía poder de fuego y había libre disponibilidad de muchas divisas que habían otorgado no solo el FMI, sino bancos internacionales multilaterales. Lo que creo es que Argentina no puede darse el lujo de desacumular reservas, no está para eso. Así como no estaba para darse el lujo de tener déficit fiscal, hoy creo que la siguiente etapa es empezar a poner la lupa en el balance cambiario y el balance cambiario requiere acumulación de reservas. Para todos los vencimientos que van a aparecer, son 16.000 millones de dólares en total para el año que viene, 24.000 millones para el año subsiguiente. De acá hasta fin del 2027 probablemente Argentina requiera de 44.000 millones de dólares. Supongamos que mucho de eso se pueda rolear o se pueda refinanciar, sobre todo organismos multilaterales, con lo cual en el plazo de 2 años y monedas son 34.000 millones de dólares. Y obviamente Argentina tiene que empezar a acumular reservas. Entonces significa que ese esquema cambiario no le sirve. Le sirvió para estabilizar la inflación, pero el gobierno va a tener que ceder en ese objetivo de contener la inflación en pos de acumular reservas, y eso se hace a costa, obviamente, de presionar sobre el tipo de cambio, y eso obviamente trae consecuencias sobre la inflación. No es fácil, si uno se mete en la cabeza de Milei, es un fiscalista, es un monetarista, y quiere que la inflación baje al 10%, porque eso es lo que espera el mercado.
11% es la inflación que espera el mercado para el 2027 en esta senda de crecimiento y obviamente de desinflación. Bueno, aparecen obviamente problemas secundarios en el medio, pero si aparece una crisis de confianza no hay, no hay reparación. Y el problema es que cuando la crisis de confianza aparece, se puede trasladar hacia los depósitos, que eso sería, una crisis ulterior, en la cual afortunadamente Argentina no atravesó, no está atravesando, ni creo que atraviese a corto plazo, y afortunadamente también los bancos están bastante sólidos. Sí, bueno, justamente, qué gran tema el tema de los bancos, porque buena parte de todo esto que venía como una corrida arrancó con el desarme de posiciones que favorecían y mucho a los bancos, ¿no? Sí, así es. Hasta el 2023 los bancos vivieron del Estado. Las LELIQ le daban una tasa de interés anormalmente alta. Cuando apareció, el cambio de gobierno de 133% en el plazo de un año, se bajó al 29. Ya después la tasa de referencia empezó a subir de nuevo. Pero la baja de la tasa de interés más el desarme de las LELIQ dejó a un banco central muchísimo más limpio, pero obviamente a los bancos con menos rentabilidad. Los balances del último trimestre, de forma interanual, bajaron sus ganancias entre 70 y el 85%. Sí, sí, bueno, justamente, ¿no? Y el gobierno le siguió pegando, digamos, en ese sentido, sobre esa línea de flotación. ¿Sí? Es complejo ese tema. Como siempre, Gustavo, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos dedicas. Buena jornada, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias. Buenas jornadas a Bueno, ustedes. este era Gustavo Nefa, economista. Estamos hablando, bueno, de todas estas cosas.